Continuamos nuestro recorrido de la escuela sabática de esta semana. El tema para hoy, miércoles, la duración de la ley de Dios. En el marco de lo que estábamos ayer estudiando, Gálatas 3:19, cuando el apóstol Pablo plantea lo siguiente: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente o el descendiente, a quien se refiere la promesa. La ley fue promulgada por ángeles por medio de un mediador. El tema de que la ley fue promulgada por ángeles por medio de un mediador es lo que vamos a estudiar mañana. Hoy vamos a concentrarnos en este punto, hasta que viniera la simiente o el descendiente, que sabemos que se refiere a Cristo. Una interpretación de este texto dice que, por lo tanto, la ley de Dios estaba vigente solamente hasta que Cristo vino y murió en la cruz, clavando entonces en la cruz la ley. ¿Realmente nos está diciendo esto el texto? Bien, consideremos algunas cosas. Por ejemplo, que la ley de Dios dada en el Sinaí en realidad ya existía, ¿sí? Podemos encontrar claramente, por ejemplo, cuando Dios se comunica en varias oportunidades con Abraham para ratificar el pacto con él, le menciona en varias oportunidades que guarde sus mandamientos. Esto en la lección de hoy aparece citado con varios textos. O por ejemplo, cuando José no cedió a las insinuaciones y finalmente el pedido de la esposa de Potifar, él planteó cómo podría pecar contra Dios. Había un claro concepto, por ejemplo, del séptimo mandamiento, ¿no? Cuando en esa cultura era totalmente normal acceder a la propuesta de la esposa de Potifar. Allí había un claro concepto del séptimo mandamiento. También podemos encontrar, la lección lo menciona, las indicaciones de Dios para recoger el maná. Esto es antes de que Dios entregue la ley en el Sinaí. Sin embargo, Dios claramente le dice a Moisés que el séptimo día no debían salir a recoger maná, porque era día de reposo. Entonces encontramos que la ley estaba presente claramente antes del Sinaí. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo dice en los versículos de Gálatas 3, 16 en adelante, que la ley fue añadida o dada en el Sinaí? Bueno, es interesante, la lección lo marca claramente, que Dios no necesitó revelar su ley con truenos y rayos a Abraham, como sí lo hizo en el Sinaí, porque la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, venía de más de 400 años de esclavitud. ¿Cuántas generaciones pasaron que nacieron en Egipto, que se criaron con esa cultura y realmente sus sentidos estaban afectados y embotados en cuanto a percibir la santidad de Dios? Entonces, siendo ellos esclavos, habían olvidado la grandeza de Dios y sus normas morales. Tenían entonces que darse cuenta de su propia pecaminosidad y de cuán sagrada era la ley de Dios. Bueno, la revelación impactante en el Sinaí logró eso. Pero ¿por qué luego Pablo dice hasta que viniera la simiente? ¿A qué se refiere? El problema es tomar ese hasta que de una manera temporal. Y tenemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, valga la redundancia, el Salmo 112:8 dice: asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos, hasta que vean sus enemigos su deseo. Entonces la pregunta, ¿significa esto que cuando él triunfe tendrá temor? O sea, el hasta que no significa necesariamente algo temporal, algo cronológico. O por ejemplo un texto más conocido, Apocalipsis 2:25, Jesús dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Significa que cuando Jesús venga entonces ya no hay que retener la fidelidad a Dios? No. El hasta que habla de un proceso que señala un evento importante. Hasta que venga la simiente era una referencia a que lo que estamos estudiando esta semana, Jesús vendría y vino
a morir en la cruz por nuestros pecados, para liberarnos de la condenación de la ley, porque nosotros no podemos cumplir perfectamente la ley de Dios, pero no anular la ley. No es que la ley estaría vigente solamente hasta Jesús. Por eso Jesús mismo dijo, Mateo 5, 17 y 18, hasta que el cielo y la tierra pase, ni una jota ni una tilde de la ley pasarán.